Niño de 3 años que comienza con síntomas catarrales. Esto hemos visto, creo, ¿no? Ah, sí, sí, este es lo mismo. Era esto, ¿no? Sí, 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 este ya me parecía. Ese también, ¿no? Niño de 5 meses, mioclonías benignas de la infancia temprana, ¿no es cierto? ¿Sí? B. Adolescente de 14 años con 6 episodios al mes de cefalea hemicraneal de un día de duración, pulsátil, con vómitos, fotofobia, sonofobia, examen físico normal. ¿De qué nos están hablando? Una migraña, ¿no es cierto? Entonces, como tiene varios episodios al mes, ¿qué necesita? Tratamiento profiláctico, ¿no es cierto? Y puede ser propanolol, ¿no es cierto? Está bien. Entonces ahí sería propanolol. Entonces, vamos a ver algo de migraña, ¿no? La migraña, ustedes saben que es más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Eh, la migraña tiene algunas características, ¿no? Es en hemicráneo, es pulsátil, se acompaña de fotofobia, sonofobia, ¿no es cierto? Tiene una duración mayor de 4 horas hasta 72 horas. Puede haber síntomas o trastornos visuales, sensitivos, motores, etcétera, ¿no? El aura. Entonces, cuadro clínico puede ser la mitad o toda la cabeza, tipo latido punzada, puede haber náuseas, vómitos, algunos tienen hasta diarrea. La intensidad de la migraña es moderada a severa. Nunca la migraña es leve, ¿no? O sea, la migraña es una cefalea bastante intensa que normalmente altera la actividad o el ritmo del paciente, del niño, etcétera. Empeora con el ejercicio, hay sonofobia, fotofobia, síntomas de disfunción vegetativa y dura entre 4 a 72 horas. Algo que he olvidado poner acá es que los niños pequeños también pueden sufrir de migraña, ¿ya? Pero en los niños pequeños no se cumplen todas estas características. El niño, 1 hora de duración de dolor es suficiente, ¿no? 4 a 72 horas es en el adulto. En el niño, 1 hora es suficiente. Ahora, hay en los niños pequeños equivalentes o precursores de migraña. ¿Cuáles son? Hay pacientes que tienen dolor abdominal recurrente. Obviamente tienen que haber descartado un problema gástrico, parásitos, etcétera, ¿no es cierto? Y el dolor abdominal recurrente puede ser un precursor de migraña, ¿ya? Los vómitos cíclicos, esos niños vomitadores, ¿no? Que vomitan estando sanos, puede ser una forma de migraña en el niño, ¿ya? Y lo otro es esos niños que suben al ómnibus y se marean, cinetosis, ¿no? También es precursor de migraña. En los niños pequeñitos no se presenta así la migraña, sino se puede presentar con esos 3 cuadros. Dolor abdominal recurrente, vómitos cíclicos y cinetosis, ¿no? O sea, cuadros vertiginosos, ¿ya? Así se puede presentar la migraña en niños. Y a ese paciente, si esto es muy repetitivo, muy frecuente, le pueden dar de repente propanolol y está bien, ¿no? ¿Ya? Obviamente tienen que descartar pues que no tenga otra causa, ¿no es cierto? Porque el niño es difícil evaluar, no les va a explicar muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de las migrañas? Las ergotaminas, los AINES, los triptanes, ¿no? Y dentro de los profilácticos, en los niños se prefiere bastante el propanolol, ¿ya? Si el niño tiene asma, ¿qué le damos? No le podemos dar propanolol, ¿no es cierto? ¿Qué le daríamos a un niño con migraña y asma? ¿Amitriptilina? No, ¿no es cierto? A un niño no le vamos a dar amitriptilina, ¿no? ¿Qué le daríamos? Claro, anticonvulsivantes, ¿no? Podríamos dar valproato o quizás topiramato, ¿ya? En niños hablando, ¿no? Y en los adultos sí, todo lo que dice ahí, ¿ya? Ahora, en niños tampoco se recomiendan las ergotaminas, por si acaso. En niños no se usa ergotaminas. Y en los niños se usa paracetamol nada más. Paracetamol.
y en algunos casos se puede usar ibuprofeno, ¿ya? Hasta ahí nomás para los niños. Los triptanes tampoco se usan para los niños. Ahora, ustedes saben que en la crisis de migraña se puede usar metoclopramida. ¿Han escuchado? Sí, ¿no es cierto? La metoclopramida se puede usar en la migraña no solo para el tema de vómitos, ¿no? Sino para la crisis del dolor en sí. Ustedes usan metoclopramida en la crisis de migraña y muchos pacientes se controlan. Pero en niños está contraindicado la metoclopramida. En menores de 12 años no podemos usar metoclopramida. ¿Y qué usamos? ¿O qué podríamos usar? Domperidona. ¿Ya? Entonces podríamos usar, ¿no? En algunos casos de migraña, de repente el niño tiene muchos vómitos así, podemos usar domperidona. ¿Ya? Y en los adultos sí podemos usar metoclopramida, no solo para los vómitos, sino también para la crisis en sí. ¿Ya? La que equivale al peso del niño, ¿no? Le das la dosis del paracetamol, ustedes saben, es de 10 a 15 por kilo. Le tienes que dar la dosis más alta, ¿no? 15 miligramos por kilo, según lo que le corresponda, ¿no? Ahora, en los niños, como ellos son, les gustan los chocolates, esas cosas, hay que controlar esa parte también, ¿no? Porque eso los puede estar empeorando en sus crisis de migraña, ¿ya? Y en los muy pequeñitos, si es que son esos vomitadores así, hay que tener presente que podría ser una migraña, ¿no? Muy bien. Pero como les digo, siempre hay que descartar que no sea otro problema, ¿no? No voy a tener un problema abdominal, etcétera, y no vamos a plantear primero una migraña, ¿no? No, no, en absoluto. Adolescente de 14 años con... Ah, ya, esto ya hemos hecho, ¿no es cierto? La respuesta es la D. Siguiente. Y ahora vamos a ver algo de tumores, ¿ya? Los tumores más frecuentes en los niños. Entonces, aquí nos hablan de un niño de 11 años, ¿no? Con una hemianopsia bitemporal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una lesión quiasmática, ¿no es cierto? Además, en la radiografía tiene una calcificación supracelular, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? O sea, hay una lesión a nivel celular, ¿no? ¿No es cierto? Y dentro de los tumores de la región celular, uno de los más frecuentes es el craneofaringioma. Y habitualmente el craneofaringioma se acompaña de calcificaciones. Entonces está fácil el diagnóstico, ¿no es cierto? Un granuloma, no es pues la presentación habitual a ese nivel, ¿no es cierto? El aneurisma tampoco no daría el cuadro. Un glioma del quiasma óptico, pero no tendría por qué verse la calcificación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el craneofaringioma, ¿no? Es un tumor así medio quístico, como están viendo ustedes acá, que está localizado en la región celular, ¿no? Donde está pues la parte de la hipófisis, el quiasma, etcétera, ¿no es cierto? Y en resonancia, miren, ahí está, ¿no? ¿Ven? El craneofaringioma. Este es otro paciente, ¿no? Miren, una lesión quística bastante grande, ¿no? Aquí dice, ¿no? Niño de 5 años que se presenta con pérdida visual. Obviamente, imagínense, pues, ¿no? Aquí el quiasma, pues, ¿cómo estará, no? Que culmina en ceguera en el ojo izquierdo y exotropia en el ojo izquierdo, dice, ¿no? Entonces es un craneofaringioma. La respuesta es la D. Siguiente. Respecto al astrocitoma pilocítico. A ver qué dicen. ¿Todas? Ya, entonces si recordamos, a ver, no sé si continúa, ya. Si recordamos muy brevemente los tumores, ¿no? Existen tumores que dependen, ¿no? Del neuroepitelio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué células tenemos ahí? Las células gliales, ¿no? Los astrocitos, los oligodendrocitos, ¿no es cierto? Y las mismas neuronas, obviamente, y otros componentes. Entonces, dentro de los astrocitos, los tumores
¿no? Ahí están los astrocitomas, ¿no? Con sus diferentes grados de malignidad, llegando al más severo, que es el glioblastoma multiforme. Otro es el astrocitoma pilocítico, ¿no? Dentro de los tumores oligodendrogliales está el oligodendroglioma y puede haber formas malignas. Hay gliomas mixtos, es decir, que tienen población de astrocitoma y oligodendrocitos, los oligoastrocitomas, ¿no? Luego tenemos los tumores ependimarios, tumores del plexo coroideo, tumores neuronales, hay tumores de las neuronas, ¿no? Son raros, pero sí hay. Y tumores mixtos entre neuronas y células gliales, ¿ya? Tumores pineales, tumores embrionarios, hay tumores meningios, linfomas primarios, tumores de células germinales, tumores de la región celular, ahí está el craneofaringioma que hemos visto, y tumores metastásicos. Esta es la clasificación general de todos los tumores. De todos estos tumores, ¿cuáles son los más frecuentes? Los gliomas. No se olviden, los gliomas son los más frecuentes de todos los tumores. Entonces, dentro de los gliomas, ¿no? En niños son más frecuentes a nivel infratentorial, recordarán, ¿no es cierto? En cambio, en los adultos son supratentoriales, ¿ya? Entonces, esos conceptos no tienen que olvidarse, ¿no? Porque pueden preguntarles. Entonces, existe una clasificación histológica de los gliomas, ¿no? Son 4 grados según la clasificación de la OMS. Del más leve al más severo, ¿no? El grado 1 está representado por el astrocitoma pilocítico, el grado 2 por el astrocitoma, el grado 3 el astrocitoma anaplásico y el grado 4 por el glioblastoma multiforme, que es la forma más agresiva. Tanto el grupo, estos dos, miren, el grado 1 y el grado 2 también se conoce como gliomas de bajo grado. ¿Está bien? Estos dos grupos se conocen también como gliomas de bajo grado. Y es lo que tenemos acá. Gliomas de bajo grado, que son el grado 1 y 2. El glioma anaplásico, que es el grado 3. Y el glioblastoma, que es el grado 4. Entonces, los gliomas de bajo grado son de crecimiento lento. Su sintomatología lo va a dar en muchos años. Como son, digamos, poco malignos, muchas veces no captan contraste. En cambio, a medida que va aumentando la malignidad, hay mayor neovascularización, por lo tanto hay mayor captación de contraste, ¿no? Entonces los anaplásicos captan bastante contraste y los glioblastomas mucho más. A medida que el glioma es más maligno, su evolución es más rápida, ¿no? Los síntomas los da en semanas, ¿no? Hoy día nomás acabo de ver una paciente joven, con historia de cefalea de 2-3 meses, ¿no? Y no es una cefalea muy intensa, digamos, ¿no? Era, digamos, moderada, pero ya como era muy persistente va a la emergencia y bueno, le toman una tomografía y en la tomografía se ve pues una lesión inmensa, ¿no? Probablemente sea un glioblastoma. Entonces todos se preguntan, ¿no? ¿Por qué no ha venido antes o por qué no ha dado síntomas, ¿no? Más antes con tamaña lesión? Es porque estos tumores son así, son muy agresivos y rápidamente crecen y dan síntomas aparentemente en poco tiempo, ¿ya? Diferente de los gliomas de bajo grado, que los síntomas son en años. Muy bien. Entonces, los astrocitomas de bajo grado, ¿no? Como les decía, comprenden los grados 1 y 2, ¿no? Son lesiones no homogéneas, irregulares, por lo tanto no hay una delimitación exacta, ¿no? No tienen, por decir así, como una cápsula para que nosotros podamos sacarlo en forma total, ¿no? Muchas veces son un poco difusos. Se pueden presentar calcificaciones en un 15%, usualmente tienen poco edema, en general, como les decía, no encapsulados, pobremente delimitados, y con el contraste, los de grado 1 generalmente muestran un mínimo o no muestran captación de contraste, mientras que los de grado 2 sí captan en un 90%, ¿ya? Dentro de ese grupo
está el astrocitoma pilocítico. Es un glioma de bajo grado, ¿no? O de grado 1. Aquí está el astrocitoma pilocítico. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene una porción sólida y una porción quística, ¿ya? Habitualmente se localiza en fosa posterior, a nivel de cerebelo. También puede haber en nervio óptico, en diencéfalo y en tronco. Generalmente ocurre en niños, ¿no? Por eso lo estamos volviendo a ver, porque es la parte de neuropediatría, y en adultos jóvenes. Y como les decía, tiene un componente sólido y quístico, ¿no? Si se logra operar todo, el paciente está curado porque es un tumor de bajo grado. Pero si no es así, necesita pues radioterapia o quimioterapia o radioterapia en los casos de cirugía incompleta, ¿ya? Entonces un niño de 9 años dice que se presenta con una historia corta de cefalea y náusea. ¿Por qué? Porque como está en la fosa posterior y este espacio es pequeño, cualquier lesión va a dar rápidamente signos de hipertensión endocraniana como cefalea, náuseas, vómitos. Creo que ya les había comentado eso, ¿no es cierto? Ahí está el niño, ¿no? Con una lesión en fosa posterior a nivel de cerebelo, ¿no? Con vómitos, ataxia. Los tumores infratentoriales son más frecuentes en niños, ¿no? ¿Cuál es el tumor más frecuente en los niños? El astrocitoma cerebelar, no se olviden, eso les pueden preguntar, ¿ya? No vayan a marcar meduloblastoma, ahí siempre caen. Les ponen meduloblastoma y el que menos marca meduloblastoma. El tumor más frecuente en los niños, astrocitoma cerebelar. Después, el meduloblastoma. Y después ya ependimomas o glioblastomas. O gliomas de tronco. El astrocitoma cerebelar, ¿no? Es el tumor más frecuente de fosa posterior en niños. Obviamente también puede ocurrir en adultos, ¿no? Dice, la mayoría son benignos y son de dos tipos. Uno que es el astrocitoma pilocítico juvenil, que representa el 80%, y el otro que es el astrocitoma difuso fibrilar, 20%, ¿ya? Y ahí está nuevamente, para que no se olviden, ¿ya? El astrocitoma cerebelar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Todas, ¿no es cierto? Ahí está, miren. ¿Más frecuente en la infancia? Sí. ¿En cerebelo, nervios ópticos? Sí, ya lo hemos revisado. En la tomografía, una masa de bordes definidos hipodensa que capta poco contraste? Sí, ¿no es cierto? ¿Bajo grado de malignidad? También. La E. Muy bien. ¿En qué grupo de edades aparecen las convulsiones febriles? ¿Cuál marcaríamos ahí? Claro, por ejemplo, esta es una pregunta que creo que es del MIR, ¿ya? Y así está planteado, ¿no? Entonces aquí la respuesta tendría que ser la letra B, ¿no? Pero como les decía, van a encontrar esa disyuntiva, ¿no? En alguna literatura dice 6 meses a 5 años y en otros dice 3 meses a 5 años, ¿ya? Yo creo que la edad más aceptada es entre 6 meses a 5 años, pero si ven una pregunta así, tienen que marcar la letra B, ¿ya? La letra B, muy bien.